que me das comienza a nacer. La paz que tengo en ti inunda mi ser. Tu amor me enamoró, me haces también, te adoraré. Eres asombroso, Dios. El gozo que me das comienza a nacer. La paz que tengo en ti inunda mi ser. Tu amor me enamoró, me haces tan bien, te adoraré. Alfa y Omega, principio y el fin, León de Judá, el que ha de venir. Tú eres mi Padre, declararé que eres Dios. León de Judá, el que ha de venir. Tú eres mi Padre, declararé que eres Dios. El gozo que me das comienza a nacer. Comienza a nacer. Buenas noches, hermanos. Nos encontramos una vez más para continuar con nuestras clases y creemos que el Señor nos va a ayudar como siempre para que esta enseñanza sea llena del Espíritu en cada uno de los que la escuchan. Estamos en la clase número 31, ¿verdad? El libro de Corintios y también el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Bueno, para iniciar, los invito a que oremos para que encomendemos, Señor, este estudio en el Señor, que nos bendiga y que nos ayude. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, de aprenderla, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros para que esta palabra, Señor, se incruste en nuestros corazones y poder ponerla por obra. Agradecemos, Señor, el tiempo que nos da para que todos los viernes, Señor, podamos compartir esta palabra. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, estamos entonces, retomamos perdón, el libro de la carta primera de Corintios por el apóstol Pablo, es la que estamos estudiando. Recién ya estamos, después de una introducción amplia de la carta, ¿verdad? De dónde nació esta carta, cómo eran los corintios, y llegamos entonces ya al verso 18 de primera de Corintios, ¿no? Vamos ahí dice, en el verso 18 de primera de Corintios, dice, porque la palabra, ¿verdad? Aquí dice la palabra de la cruz, bueno, nosotros le decimos la palabra del madero, ¿no? El madero, la cura, es locura, dice, a los que se pierden. Hablando aquí entonces de los griegos, y les vamos a colocar atención en este estudio, porque es muy interesante lo que nos está diciendo. Hablando locura, porque aquí dice que esto era a los griegos. ¿Recuerdan ustedes que cuando Pablo fue a predicar a Atenas, ahí en el Areópago, y que cuando él hablaba, todos lo estaban escuchando atentamente, pero llegó el momento que habló de la resurrección, ¿sí? De la resurrección. Y dice, le dijeron a Pablo, luego te vamos a escuchar. Y eso se lo podemos compartir, está en el libro de los Hechos, en el 17, en el verso 17, 31, ¿no? 32. Hechos 17, 32. 17, 32. Aquí dice, en todo
la parte anterior al verso 32, dice que está todo lo que Pablo le dijo a los griegos. Y llega a un momento, ¿verdad?, cuando le dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, porque Pablo le dice, ¿verdad?, que Cristo resucitó y también resucitó los muertos y van a resucitar. Le dice, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, ¿cómo que los muertos van a resucitar? No, estás loco, Pablo, ¿no? Y entonces, en el caso de también los israelitas, los hombres, los religiosos, decían, eso tampoco es posible. No puede haber esa resurrección, lo que tú estás diciendo, Pablo, no lo podemos creer, estás loco tú. Y no le querían escuchar sobre el tema de la resurrección, tanto los griegos como los israelitas. Entonces, decían, los israelitas decían, bueno, ¿cómo que el Mesías, ellos sabían de esto del Mesías, cómo que el Mesías va a morir? No puede ser. Eso es una locura. Por eso que aquí el versículo de 1 Corintios 1 dice que es una locura. Entonces, era una locura para los griegos. Es más, los griegos ni quisieron seguir escuchándolo. Y los israelitas, los judíos, dijeron, pues eso no puede ser. Eso es una locura. Y dice aquí en el versículo que por la palabra de la cruz, del madero, es locura entonces a los que se pierden. Evidentemente los griegos no escuchaban, se iban a perder. Y los israelitas que tampoco querían escuchar, pues se iban a perder. Por eso que está diciendo a los que se pierden. Pero a los que se salvan, dice que es poder de Dios. O sea, a nosotros, los que creemos en la resurrección, ellos no creían. Por eso que decían que es una locura. Y en el verso 19 dice, pues está escrito, dice ahí, ¿qué dice? Está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Fíjese, ahí cuando nos está diciendo, está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Haciendo una alusión, porque en aquella época había mucha elocuencia filosófica, había mucha filosofía. Y entonces empezaban entonces a mezclar la predicación y bueno, ocurrió también más adelante que esta prédica, cuando llega el catolicismo también a ya hacerse más famoso, ellos la predicación de la palabra la llamaban la homilía, una homilía. Una homilía era un comentario de la lectura. Si usted, así católico, ve que da la homilía, ¿verdad?, leen un versículo y dan un comentario sobre eso. Agarran un pedacito de la escritura y empiezan a hablar y hablar y hablar y también a filosofar. Entonces, en ese se convirtió la predicación. En eso se convirtió la predicación. Y dice también que Jesús hizo con los sabios, tanto griegos como que se jactaban mucho de la sabiduría. Los griegos eran unos filósofos tremendos, entonces ellos se jactaban que tenían casi toda la sabiduría, ¿verdad? Y de los mismos fariseos que se encontraban en ese tiempo, también se creían sabios los fariseos, muy entendidos, ¿verdad? Que también Jesús les dijo que cegó el entendimiento de ellos. ¿Cómo lo cegó? Pues si no entienden, pues que no entiendan. ¿Sí? Les cegó el entendimiento y además dice que les endureció el corazón. Fíjese, vamos a decir nosotros, ¿cómo que el Señor hace eso? Sí, así lo hizo, porque los que se negaban a escuchar la palabra, pues caían en eso, y entonces el Señor mismo les dice, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿y por qué le endurece el corazón? Porque solo se basaban en los dichos de los jajamín, de los sabios.
Es decir, el gran enfrentamiento que tenía el Señor Jesús con los israelitas era porque ellos lo único que hacían era creían en los llamados jajamín. Jajamín le llamaban a los sabios del judaísmo, hombres que sabían mucho de la palabra, ¿no? Entonces, especialmente sabían mucho de la tradición, eran expertos en la tradición. Y de ahí Pablo empezó a hablar, porque estos israelitas se olvidaron de lo que el Mesías Yeshua iba a hacer. O sea, ellos sabían que el Mesías iba a venir, pero no les interesaba saber qué es lo que iba a hacer el Mesías. Y Pablo entonces empezó a hablar de cómo estos hombres, al creerse tan sabios, tan eruditos, las complicaciones teológicas y sistemáticas que ellos tenían, sus conceptos raros, no decían nada. Solamente a lo mejor ellos entendían. Nada más estaban hablando, no podían hablar del Mesías Yeshua. Entonces cuando ven que Pablo dice que el Mesías Jesús muere y que somos nosotros llamados a ser santos, eso es lo importante, no lo demás. O sea, la teología, la ciencia, ¿verdad?, de los sabios, no interesaba. Lo que a Pablo le interesaba era que ellos supieran, ¿verdad?, que Jesús había venido y había muerto, ¿verdad?, para que nosotros seamos salvos. Eso es lo importante. Y eso es lo que él recalcaba. Entonces, ahí en 1 Corintios, capítulo 1, que estamos en el 20 y el 21, vamos a leer, les dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, ¿ya? Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. O sea, además todo no tenía ningún interés, muy importante, solamente la predicación. Entonces, aquí, como dice ahí en el verso 21, la locura de la predicación. Para la mayoría de la gente, incluso los griegos, como para los judíos que no creían, los griegos no creían, los judíos no creían en el Mesías, en el Mesías sufriente, le podemos llamar así. El Mesías sufriente porque el Mesías viene y es en la cruz, ¿verdad? Es muerto, se le dio muerte y él sufrió en la cruz. ¿Sí? Entonces, se le llama el Mesías sufriente. Entonces, ellos no creían en el Mesías sufriente. No creían que el Mesías tenía que venir a sufrir y a dar su vida y a morir y ser llevado al Padre. Ellos no creían eso. Eso para ellos era una locura. ¿Cómo que va a venir el Mesías? ¿Y cómo que va a morir? ¿Y cómo que nos va a nosotros rescatar para llevar al Padre? No puede ser eso. Entonces, era eso una locura. Por eso que dice aquí, ¿verdad? Locura para los que se pierden. Pero ¿qué? Salvación para poder de Dios. Poder de Dios para salvación y poder de Dios para los que creen. Entonces, ese era un golpe tremendo a la sabiduría, porque la sabiduría no podía concebir que viniera alguien de parte de Dios a sufrir en la cruz, dar su vida por rescate de todos nosotros. Es inconcebible. Y eso muchas veces cuando nosotros le hablamos a las personas le hablamos de la salvación que implica eso, pues muchos van a decir, ustedes están locos, ¿no? Igual, porque aquí ya lo dice, es locura para esas personas, los que no creen. Entonces, es un golpe tremendo a la sabiduría, a la intelectualidad del hombre. No dice que estamos tontos, ¿verdad? Entonces, aquí
se le estaba dando un golpe tremendo a aquellos que decían ser sabios. Aquellos judíos que entendían, que sabían la ley, que sabían la Torá, se sabían todo. Pero la verdad es que no entendían nada. No entendían cómo el Padre iba a enviar a su Hijo a morir en una cruz en forma tan tremenda para dar vida a los demás. Entonces, algo parecido, entonces, bueno, ¿se acuerdan cuando Jesús, algo así que no concibían ellos tampoco? Cuando habló a Nicodemo, ¿verdad? Es lo mismo. Vamos a ir ahí a Juan capítulo 3, del Evangelio de Juan. Ahí hay un diálogo entre Jesús y Nicodemo, ¿no? En el verso, capítulo 3, 4. Bueno, si quieren leemos del 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie suele hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Ya tenía un principio de conocimiento, ¿verdad? Pero también tenía temor porque viene de noche, que no lo vean, en la oscuridad. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate, eso también, para que no entiende, es locura. ¿Cómo es eso que el que no nace de nuevo? O sea, no entendía, ¿verdad? Eso es una locura. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces le responde Jesús y le dice: de cierto digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Es en el agua y el espíritu, ¿verdad? Y entonces lo que es nacido de la carne, dice carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí en Juan 3, 4, 9 vamos a llegar más adelante. Entonces, Nicodemo, cuando tiene esta plática con Jesús, ¿verdad? Le empieza a decir estas cosas, ¿no? Entonces, Nicodemo entendía las cosas terrenales, no entendía las cosas celestiales. Entonces, porque si es terrenal, yo también voy a decir: no, pues ¿cómo que voy a nacer de nuevo? Tengo que meterme en el vientre de mi madre. Eso es terrenal. No entendía las cosas espirituales, Nicodemo. Entonces, le dice el Señor: pero si no crees las terrenales, no, menos vas a creer las celestiales. Y ahí en el verso 12, en el verso, sí, 12, ¿no? Juan 3, 12 le dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si lo dijeran las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el famoso versículo que en todo el mundo está: que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces Nicodemo no entendía las cosas celestiales porque él estaba enseñado en las cosas terrenales. Los judíos estaban entendiendo las cosas en forma muy humana y no en la forma espiritual ni celestial. Porque ¿qué pasaba con estos judíos? Pues los judíos se habían sometido a la sabiduría humana, se habían sometido a los sabios, a los jajamín se llaman los sabios, ¿sí? Se habían sumido a su enseñanza de ellos, a su interpretación de ellos. Es como que nosotros nomás escucháramos al pastor y no a Dios. O sea, no, pues el pastor tiene no. La última.
no tiene la última palabra, él solamente es un vocero del Señor. Entonces, esos jajamín que eran los sabios de Israel, pero cuando se les hablaba de cosas celestiales, no entendían nada. Por eso es el mismo ejemplo que estamos dando aquí con Nicodemo, que era un doctor de la ley, se entendía que se sabía toda la Torá, los 5 libros de la ley, ¿verdad? Se conocía la ley de lado a lado, pero no sabía lo demás. No entendía lo espiritual. No entendía lo espiritual. De hecho, hasta el día de hoy hay personas que no entienden lo espiritual, ¿no? Bueno, no pueden ver la obra de Jesús, la obra del Padre a través de Jesús. ¿Verdad? Los judíos no pueden ver la vida de Jesús, ¿verdad? No pueden ver la obra del Mesías. Hablan del Mesías, todo lo que va a venir, pero no pueden ver la obra del Mesías. Y no perciben, solo se basan en la tradición, de los famosos estos sabios que les digo que se llaman jajamí. Ellos hicieron toda una tradición. Ellos hicieron un libro aparte de la ley, que se llama la segunda ley. Perdón. Ellos entonces hacen esa ley, hacen esos preceptos y se guían por eso. Por eso que eso más adelante, cuando sigamos el estudio, vamos a ver muchas cosas que se han enseñado que no han sido un disturbio en nuestra mente, porque decir que no a la ley, pero están refiriéndose a la ley que ellos hicieron, no a la ley de Moisés. Ellos hicieron una ley. Entonces, esa es la que Pablo le dice, por la ley nadie se va a salvar. ¿Por cuál ley? La ley de los judíos. No la palabra del Señor, no la gracia del Señor. Entonces, estos sabios no podían percibir al Mesías. Era una locura la predicación del Mesías. Entonces, vamos a regresar a 1 Corintios, en el verso que estamos, 1 Corintios 1, 22. 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos dicen que buscan sabiduría. Bien. Los judíos piden señales. ¿Dónde están las cosas? Y los griegos, ¿qué dicen? Buscan sabiduría. ¿Por qué los judíos piden señales, ¿verdad? Y los griegos sabiduría? Y el 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. No estamos pidiendo nada, nosotros estamos predicando a Cristo crucificado, ¿no? Para los judíos ciertamente es un tropezadero, porque no creían en él, ¿sí? Y para los gentiles, locura. Pero para nosotros, ¿verdad? Predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Y el 24, ¿qué dice? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. O sea, muchos judíos sí entendieron y sí se convirtieron, ¿sí? Y también muchos griegos. Las iglesias, por ejemplo, en Corinto había un montón de griegos que entendieron y también judíos que entendieron. O sea, no todos se cerraron. Por eso que dice, más para los llamados, los judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y dice el 25, vamos a ver el 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Vamos a ver hasta el 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles,
sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en conocerle. Gloríese en conocerle. Lo que dice Pablo aquí finalmente, ¿verdad? Que hay las corrientes del mundo, la corriente de los líderes, todo lo que se enseña se puede desviar. ¿A qué? Se desvía a la sabiduría humana. Entonces, al conocimiento humano, a las cosas terrenales. Pero dice que en el Mesías, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos sabiduría, como sabios en el Mesías, tenemos poder, dice, en el Mesías, y Cristo está en Cristo. Es la sabiduría, dice la justificación, la santificación y la redención. Y este es el pleito, entonces, que después habla también Pablo, ¿verdad? A los Gálatas, y en donde habla de toda su formación de él. Vamos a ver esa pequeña porción que está en Gálatas, cuando Pablo le quiere explicar Gálatas capítulo 1, en el verso 11 al 15. Dice aquí, hablando del ministerio de Pablo, dice: mas os hago saber, hermanos, los Gálatas, ¿verdad?, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Vuelve a recalcar, ¿verdad?, que no es del hombre, que no es de los sabios, que es un evangelio del Padre, de Dios espiritual. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, yo no tengo nada que ver con los hombres, nada, ¿verdad? Solamente por la revelación de Jesucristo. Por esa revelación, ¿verdad?, yo les anuncié a ustedes el evangelio. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Se acuerdan cuando él era judío, de los que estaban encargados de destruir a todo lo que fuera el hijo o sea, el seguidor de Cristo? Pues él lo andaba, ¿cómo se llama?, hasta asesinando, ¿no? Entonces les dice: ustedes saben lo que yo era. Y dice en el 14: en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en terminación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. O sea, no fui a pedirle recomendación a nadie, ni que le dijera a nadie. La revelación que Dios me dio, yo la hice. No consulté a hombres. Pero después dice que Él los tiene, todo lo que Él aprendió, toda la ciencia, todo lo que le habían enseñado, esa sabiduría humana, dice que toda la tiene por basura. Ahí él lo vuelve a decirlo, eso se lo dice a los filipenses. A los filipenses, ahí en el capítulo 3, les dice a los filipenses: ¿verdad?, yo lo tengo por basura todo esto, ¿verdad? Aquí entonces, Filipenses 3, del 5 al 8. ¿Verdad? Entonces dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios,
si nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en hombre alguno. No. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene más que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Da todo su currículum, ¿no? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, lo que vimos en Gálatas, que perseguía a la iglesia. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Era un hombre que se guiaba por la ley del Señor, los mandamientos del Señor. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como perdidas por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo lo que había aprendido, todo lo que había hecho, lo tiró por la borda y dice, eso no tiene nada, no sirve para nada, ¿verdad? Yo, ¿qué es lo que hago entonces? Por amor, todo lo he perdido y lo tengo para ganar a Cristo. No consultó a hombres, pero después dice que él, todo lo que tiene por basura, ¿verdad? Lo tiró, dando su relato de su vida anterior. Bien. Vamos a dejarlo hasta ahí, esta parte de Corintios, haciendo solamente énfasis. ¿Ah? En Corintios, que es la parte 1, capítulo 1 de Corintios, donde estamos. Vamos a dejar entonces aquí hasta el verso 31. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda claro aquí? Nos queda claro en este segmento de la palabra que Cristo es poder y sabiduría de Dios, contra toda sabiduría humana, sabiduría del hombre. La gente nos va a llamar locos, ¿verdad? Porque no va a entender, como no entendieron los griegos, como no entendieron los judíos de esa época, ¿verdad? Que el Cristo tenía que venir y morir por nosotros. ¿Amén? Bueno, ahí lo vamos a dejar ahí. Ahora nos vamos a ir al tema número 2, que está en Mateo capítulo 7. Continuo, ok. Aquí el Señor Jesús continúa con la instrucción que ha venido dando desde los capítulos anteriores. Entonces aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí la pregunta es, pues, ¿qué es juzgar, no? ¿Qué es juzgar? No juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, no emitas un juicio. Y más o menos del versículo 1 al versículo 6, que está aquí, todo tiene que ver con el juzgar. Entonces, bueno, que era juzgar entonces. Nosotros, si entendemos lo que es juzgar, más bien juzgar era instruir. Sí, a veces tenemos otro concepto nosotros de juzgar, pero el juzgar, aquí la palabra es instruir. A veces el juzgar se toma como señalar a una persona o mencionar el error de esa persona, ¿verdad? Y ya lo está juzgando, ¿verdad? De alguien que, o emitir también un juicio de nuestro propio juicio humano a una persona. O sea, yo estoy opinando a la persona, estoy dando un juicio a la persona. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es menciono el error de esa persona. Entonces ahí empiezo a juzgar, ¿no? Y muchos lo hacemos, por los errores de las personas los juzgamos. Y entonces, aquí, que alguien también puede emitir un juicio contra alguna persona, pero un juicio muy personal, muy de la persona. Pero aquí vamos a ver que en Israel,
si vemos la historia de la palabra de Dios, en Israel siempre había quien juzgaba. El sumo sacerdote, los sacerdotes y los ancianos. Ellos emitían juicio. ¿Sí? La gente, acuérdense que desde Moisés, cuando todo el pueblo iba hacia él a pedirle alguna dirección o algún juicio, viene su suegro Jetro y le dice, oye, tú no te vas a cansar con todo este pueblo, mira la fila que hay ahí, que todo bien. Nombra ancianos, hombres que tú creas que son hombres sabios, entendidos, para que juzguen, y tú juzgas nada más las cosas más grandes, la más tremenda, ¿verdad? Y entonces te vas a alcanzar mucho. Ese era el juzgar. Entonces, pero aquí vamos a ver que como estos sacerdotes también emitían un juicio, entonces cuando el Señor Jesús está instruyendo a sus discípulos, porque él conocía la palabra de Dios como se juzgaba antes, ¿verdad? Cuando él está instruyendo a sus discípulos, les empieza a dar unos aspectos sobre el juicio, como está aquí. Primero les dice que no juzguen para que no sean juzgados, ¿cierto? No juzguen para que no sean juzgados. Eso es lo primero que le dice. Es decir, no emitan un juicio, ¿verdad? Que tenga por ahí una puerta para que a ustedes lo juzguen. No pueden, no dejen, no van a juzgar ustedes si tienen algún error por ahí que le van a decir. Y dice el versículo 2, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís, dice, seréis medidos. Porque con el juicio que juzgas serás juzgado. Es decir, no vayas a emitir un juicio a alguien para que no te emitan un juicio también a ti. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Sí, con la medida que miden, vas a ser medido. Con lo mismo que juzgas, vas a ser juzgado. Ten cuidado, no emitas un juicio. Y continúa diciendo, en el 3, dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí ya entra el asunto de antes de juzgar. Es necesario primero examinarte tú para que cuando vayas a emitir un juicio y no se te regrese a ti, porque no te has juzgado a ti mismo. ¿Sí? Ahorita vamos a entender que el juzgar, porque finalmente Jesús dice que sí se puede juzgar, siempre y cuando el juicio tenga que ver, o más bien quien emite el juicio esté apto para emitir el juicio. Porque juzgar no es condenar necesariamente. Entonces la persona que ha emitido el juicio tiene que estar muy consciente primero de lo que él es. Cuando cola que le pise. exactamente, que no tenga nada por ahí que le pise. Cola que le pise. Cuando se emitía un juicio, obviamente se daba una sentencia, ¿no? Pero no siempre era condenatoria. Es decir, había formas de remediar el asunto de la persona que venía a juicio, ¿no? Dependiendo de la falta. Se emitía un juicio, ¿verdad? Para una falta menor había un castigo, para una falta mayor había otro castigo, ¿verdad? Una falta que también habían faltas que no tenían perdón, ¿verdad? Dependiendo de la falta se emitía el juicio. Vamos a entender que Jesús está instruyendo a sus discípulos con la palabra, o sea, más bien con la Torá, ¿verdad? Con una interpretación muy profunda de los mandamientos.
él se mete muy profundo en los mandamientos para instruir a sus discípulos. Acuérdense que él instruyó a sus discípulos para que los discípulos después instruyeran a otros. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, si aquí la sociedad humana quiere poner un juez, ¿verdad? Para que cuando le lleven ahí los casos, pueda ese juez con la ley en la mano, ¿verdad? Dar un castigo o qué hacer. Y entonces al juez le llegan por al ladito, ¿verdad? Con un dinerito, y el juez tuerce la ley y ayuda al que tiene el caso de juicio. Lo estamos viendo ahora en la sociedad. O sea, va todo en contra de las enseñanzas del Señor Jesús, ¿verdad? Porque el juez tiene que ser irreprensible. Como dice mi esposa, no tiene que tener cola que le pisen. Porque tú, ¿cómo estás juzgando así, no? Es como le dice ahorita, ¿no? Para la viga, que saca la viga que tienes en el ojo primero para sacar la paja del otro ojo, ¿verdad? O sea, esas personas no pueden juzgar. No son aptas para juzgar. Entonces, aquí dice, ¿verdad? El Señor da una interpretación muy profunda a sus discípulos con respecto a los mandamientos. Aquí les va a hablar del juicio que tienen que emitir, porque finalmente le dijo Jesús a sus apóstoles que estaban con él ahí escuchando, ustedes se van a sentar, les dice, imagínense la responsabilidad que iban a tener los discípulos y cómo para juzgar más adelante. Le dice, ustedes van a sentarse y a juzgar a los 12 tronos, o sea, a las 12 tribus de Israel. Ustedes las van a juzgar. Entonces decimos nosotros, ¿cómo hago así? Ustedes las van a juzgar, ¿no? Y más adelante se ve eso ahí en Mateo 19, el capítulo 19, el capítulo 20. Pero vamos a ver nada más un pedacito. El Mateo 19, ¿qué? 28, ¿no? En 19, 28. Aquí le dice, y Jesús le dijo, de cierto digo, que en la regeneración, fíjate, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, por sus discípulos, os sentaréis sobre 12 tronos, ¿sí? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. O sea, imagínense, le estaba enseñando en tal forma que ellos podían más adelante juzgar a las tribus de Israel, ¿no? Cuando lleguemos a Mateo 19, Mateo 20, vamos a profundizar esto. Recuerde que estamos viendo verso por verso, ¿no? Bueno, cuando les da instrucciones respecto al reino, porque todos son instrucciones respecto al reino, el hecho de juzgar a Israel y a las 12 tribus no quiere decir que ustedes lo van a condenar. Ustedes no van a juzgar, pero no van a condenar, ¿sí? Sino que cuando usted emite un juicio, sea un juicio correcto, ¿sí? Haga juicio correcto, de instrucción, de educación. Eso es lo que él quiere decir. Cuando hagamos un juicio, lo que vamos a hacer es claro, es educar a la gente, ¿verdad? Instrucción en la palabra, en la Torah, ¿verdad? Cuando nosotros podemos dar un juicio, a lo mejor podemos dar, pero tenemos la instrucción de la palabra en nuestro corazón y no vamos a ser injustos, ¿verdad? Vamos a emitir un juicio, a lo mejor no va a tener mucha que ver con los hombres, pero hacemos un juicio como el Señor nos está indicando aquí. Entonces, hacer un juicio es más bien educar e instruir en la palabra. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? Para un ejemplo, vamos a entender. Los apóstoles no condenaban, más bien ellos exhortaban, corregían. Un ejemplo es cuando escribe a la carta a los romanos y a los corintios, eso que estamos viendo ahorita.
sobre todo a los corintios. Pablo se las pasaba juzgándolos a ellos. Si ustedes vimos ahí, oye, ¿ustedes por qué están haciendo eso? Uno es de Pablo, otro de Cefas. Entonces, eso no puede ser. Pero no los castigaba por eso, los corregía. Así no es. ¿Sí? Entonces, no los juzgaba. Es decir, corrigiéndolos, instruyéndolos. ¿Sí? Eso que ustedes están haciendo está malo. Hay que hacerlo así, miren. Porque la palabra dice eso. Todo por la palabra. Entonces, instruyéndolos, ¿verdad? Ese es un juicio que Pablo emitía. Y él tenía autoridad para emitir un juicio. Entonces, cuando Jesús está hablando aquí de no juzgar para no ser juzgados, viene el contexto, viendo el contexto. Ahorita vamos a ver los últimos versículos. Se está hablando de quién va a emitir un juicio a su prójimo. Tiene que estar entonces, como dijimos primero, capacitado para emitir el juicio. Tiene que estar en justicia, ser un hombre justo. Por eso dice el juez malvado, ¿verdad? También hay una parte de la escritura. Un juez que juzgaba de acuerdo a como él quería. ¿Sí? De acuerdo, venía la viuda y ya lo estaba cansando, quería todos los días. Bueno, ya, porque tanto vienes, te voy a hacer. Era un juez que no estaba en justicia. ¿Sí? Entonces, el que va a juzgar tiene que estar capacitado, que debe estar en justicia para poder emitir un juicio, ¿verdad? Vuelvo a leer el Mateo 7, en el 3. Voy a leer el 3. Aquí dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo, ¿no? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga del ojo tuyo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Mm? O sea, ¿por qué miras el error que hay en él? El error que hay en él, ¿verdad? Y no echas a ver tu gran error que tú tienes, ¿no? Que está en tu propio ojo. ¿Mm? O como diría tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. O sea, déjame corregirte de tu error. Y aquí que tu error es más grande que el de tu hermano. Ese es el tema. Más o menos lo que estoy interpretando del versículo, ¿no? Entonces, en el 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano, ¿verdad? Entonces, para corregirte a ti de tu error, primero tengo que corregirme yo de mi error para poder corregirte a ti, ¿verdad? Entonces, no es cosa muy fácil de eso, ¿verdad? Bien. Aquí le dice en el 5 que le dice hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Es decir, soluciona primero tu problema y después vienes a juzgar. ¿Sí? Examínate de lo que tienes ahí. O sea, júzgate a ti mismo. Nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy caminando? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? Yo tengo que juzgarme. Si yo me paro delante de la congregación a dar un mensaje, tengo que juzgarme a mí mismo. ¿Cómo estoy yo? No puedo hablar cosas que yo no practico ni hago. ¿Sí? Es así como dice, tengo que corregirme yo. Entonces aquí le está diciendo, corrige tu error y entonces ve lo que te dice. Dice, corrígete tu error. Entonces, ¿qué dice bien? Dice en el 5. Entonces, ¿qué dice? Verás bien. Vea bien. Verás bien. Para sacar la paja de tu hermano. O sea, vas a sacar la tuya de tu ojo y vas a ver bien.
Es decir, no vayas a emitir un juicio si hay algo que te puede, emitir un juicio más grande a ti. Esa es la realidad. Sino primero tú júzgate, corrige tu vida a través de la palabra. Por eso que decimos que la palabra es instrucción. Aquí decimos, ¿no? La palabra es instrucción y conocimiento. A través de la Torah podemos hacer, a través de toda la palabra, nosotros tenemos que corregir nuestra vida. El mejor corrector de la vida que tenemos está aquí en este libro. Entonces, ¿qué quiere decir? Instrúyete bien, quiere decir, ¿no? Instrúyete bien, no te instruyas a media o no dejes de instruirte. Por eso es importante la instrucción de la palabra. Instrúyete bien y anda en un camino recto. Obviamente, al instruirme yo bien, voy a caminar en un camino recto y yo podría entonces buscar a alguien que esté delante de mí, ¿verdad? Para que entonces pueda ir al prójimo, ¿verdad? Ayudarlo e instruirlo en su error. Porque esa es la situación. Nosotros tenemos que ayudar e instruir en el error a nuestro prójimo. Eso no te da autoridad, o sea, cuando tú estás bien, tienes autoridad para ir y decirle a la otra persona. Exactamente. La palabra Si te no, da no, autoridad. mejor no hacerlo. No, porque ¿con qué autoridad me estás diciendo que no haga Si yo hago. si yo soy peor que eso, ¿no? Entonces, juzgar, podemos resumir, no es necesariamente condenar. No puedes llegar a decir te condeno. Salte aquí de la iglesia, no te queremos. Echarlo No. fuera. Sino vas y lo instruyes, lo tomas, lo educas a través de la palabra. Entonces sabes que estás cometiendo un error si no lo haces, ¿verdad? Entonces yo te aconsejo así. Eso es juzgar. Bueno, lo dejamos hasta ahí porque este está muy largo, ¿verdad? Pero bueno, ya aprendimos que juzgar no es condenar. Juzgar es educar, es ayudar a la persona. Ayudarla más bien, no condenar. Okay. Que el Señor los bendiga y los guarde. Nos vemos el próximo domingo.